Esto ocurrió años antes de que las aplicaciones de citas fueran una cosa, cuando usábamos varios sitios web para tratar de emparejarnos con completos desconocidos. Yo estaba usando Match.com, y con mucha cautela, debo añadir, ya que todo el concepto aún era nuevo y tenía ciertas aprehensiones sobre los posibles peligros involucrados. Iniciaba sesión una vez por semana, solo para sentir que estaba dando pasos proactivos para escapar de mi solitaria vida de soltero, sin realmente hacer mucho en cuanto a citas. Comencé a hablar con un chico que me interesaba y, en retrospectiva, mi interés era puramente físico. Pensé que se parecía a Jeremy Piven en una de sus fotos de perfil, un famoso que me había encantado por una década en ese punto de mi vida. Si no se hubiera parecido a Piven, nunca habría empezado a enviarle mensajes y nunca me habría involucrado. Cuando nos encontramos, supe que las cosas no irían bien. Para empezar, no se parecía en nada a mi crush. Parecía más un personaje de El diario de Greg, delgado, con el cabello esponjado y en retroceso, tímido. Me había hecho catfish y no parecía interesado en abordarlo en lo más mínimo. Su primera táctica fue ahogarme en alcohol. Nos encontramos en un restaurante y comenzamos con una ronda de cócteles. Insistió en pedir varios shots entre nuestra primera y segunda ronda, que prácticamente llegaron al mismo tiempo porque los bebimos tan rápido. No había pan ni entrantes, así que mi estómago estaba solo con todo ese alcohol. Me emborrachó antes de que nuestro plato fuerte llegara a la mesa. Un par de Manhattans llegaron justo cuando terminamos de comer, otro detalle que él insistió en agregar. A esas alturas, habíamos tomado 6 o 7 bebidas, mucho más de lo que estaba acostumbrada. Llegó un punto en que insistí en que necesitaba irme a casa, a lo cual él accedió, pero casi con demasiada felicidad. De hecho, esto resultó ser un gran error. Nunca, jamás, dejes que este tipo de personas sepan dónde vives. Te perseguirá y morderá en el trasero más tarde. Se estacionó frente a mi dúplex, pero mantuvo las puertas cerradas con llave. Asumía que tendríamos sexo en el auto antes de que yo, completamente borracha, tropezara hacia mi puerta. Estaba tan borracha y en un estado de incredulidad que solo podía reír. Íbamos a hacerlo borrachos en la calle como un par de adolescentes. De repente, me di cuenta de que este tipo era un completo perdedor. Todo, de principio a fin, fue solo un plan para acostarse conmigo. Recuerda que esto fue en los días de Match.com. Yo era una de las muchas mujeres buscando amor en Internet. Admito que mi interés en este chico surgió de lo que percibí como su buen aspecto, pero usar un servicio de citas solo para acostarse me parecía una locura. Qué forma tan extraña de conseguir un ligue, tanto trabajo extra. Él no lo entendía y tuve que decírselo claramente. Me negaba a tener sexo con él en el asiento trasero. ¿Entonces es un no después de todo?, preguntó. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. No, no lo sientes. Si lo sientes, entonces solo hazlo, dijo. Fue pura presión, pero seguí negándome. Su rostro se volvió más oscuro y más oscuro hasta que finalmente cedió. Está bien, sé una perra, dijo. ¿Qué?, pregunté. Continuó insultándome todo el tiempo que estuve ahí sentada. Criticó cada aspecto de mi físico y no solo lo examinó, sino que lo amplió. Me hizo sentir como si fuera la mujer más fea que había visto en su vida. No se detuvo solo en lo físico. Nada estaba a salvo. Todo lo que había compartido sobre mí misma en mi perfil y en la cena de repente se convirtió en armas que usó contra mí. Decir que hirió mis sentimientos es un eufemismo. Me hizo llorar y se veía feliz al hacerlo, pero apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, me desperté con flores en mi porche trasero, acompañadas de una nota de disculpa firmada por ya sabes quién. Estaba atónita. ¿Qué tipo tan trastornado? Me llevó a una cita, me insultó en mi propia entrada, y luego me dejó un regalo como si hubiéramos tenido una relación. Estaba paralizada al pensar en él merodeando por fuera de mi casa, asomándose por las ventanas, esperando a que me despertara. Esto continuó por 2 meses. Al menos una vez a la semana, me despertaba para encontrar un montón de regalos de disculpa en mi puerta trasera. Hablé con algunos amigos cercanos y familiares, y todos me dijeron lo mismo. Llama a la policía, ahora. No esperes. No te pongas en contacto con este raro, simplemente presenta un informe policial y mantente a salvo.
El problema es que estaba tan humillada por haber sido engañada, que simplemente no podía hacerlo. Acudir a alguien significaría explicar cómo me involucré con este idiota, casi al borde del desmayo en el asiento de pasajero de su pseudo coche deportivo. Así que me puse creativa. Saqué mi vieja cámara Polaroid del estante del armario. Luego tomé la pistola North American Guardian calibre .380 de mi mesita de noche y la coloqué en mi almohada. Centré el visor y tomé una foto perfecta para mi amigo acosador. En la tarjeta inferior escribí: «Usaré esto la próxima vez que vuelvas». Deslicé la Polaroid en un sobre y la dejé en el porche trasero. Pasaron un par de días, pero, como era de esperarse, una mañana ya no estaba. Y nunca volvió después de eso. Años después, en realidad, me encontré con ese tipo nuevamente en un restaurante, no muy lejos de donde me llevó. Estaba solo, calvo, y en general se veía fatal. Yo estaba con mi nuevo esposo, quien había escuchado varias historias sobre este sujeto. Mi esposo lo miró fijamente hasta que finalmente pagó su cuenta y se fue del bar por completo. La historia ocurre cuando las aplicaciones de citas aún eran algo nuevo en la escena social, usadas mayormente para citas casuales, fiestas y encuentros esporádicos. Comencé a usar varias de estas aplicaciones probablemente debido a la presión social, por curiosidad y también en parte porque había visto a mis amigos tener mucho éxito. Parecía un pasatiempo inocente para solteros promiscuos. Como todos en ese entonces, había escuchado las historias de terror y leyendas urbanas sobre las citas en línea, las cuales se remontaban a los días de Craigslist, así que estaba familiarizada con las cosas malas que podrían suceder. Esto creó una ligera paranoia en mí, por lo que tomaba algunas precauciones cuando trataba con alguien en estas aplicaciones. Tengo un ligero miedo a los hombres en general, así que realmente usaba estas aplicaciones como una barrera entre mí y posibles personas peligrosas. Un día, hice match con un chico y comenzamos a conversar prácticamente de inmediato. Él era atractivo en todas sus fotos y realmente parecía estar conectando conmigo. El intercambio de mensajes fue tan intenso que colgábamos de cada palabra. Para alguien como yo lo percibí como un intercambio genuinamente apasionado, no sexual ni nada por el estilo, sino simplemente dos personas emocionadas de conocerse. Me pidió mi número de teléfono, a lo cual accedí. En ese entonces, enviar mensajes de texto aún era algo relativamente nuevo, por lo que intercambiar números solo con ese propósito no era fuera de lo común. Enviamos solo unos pocos mensajes antes de que me pidiera mis cuentas de Facebook y Tumblr. Esto comenzó a incomodarme, ya que no había mencionado que usaba esas redes sociales. Era como si supiera qué sitios usaba. Sé que suena tonto, pero compartir mis cuentas personales era una de mis precauciones en ese entonces. Sabía que ya tenía mi número, pero al darle acceso a mis redes sociales podría identificarme, saber dónde vivía y toda esa información que no quieres compartir. Le dije que no me sentía cómoda compartiendo esa información. Él dijo que estaba bien porque era un espía, que ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre mí. Me reí y traté de bromear con él, pero lo ignoró como si no estuviera bromeando. Empecé a sentir un nudo en el estómago porque esto se estaba volviendo raro, y sentí que estaba demasiado cerca. Ojalá no le hubiera dado mi número tan fácilmente. Seguimos enviándonos mensajes por un tiempo hasta que empezó a mencionar información personal sobre mí. Mi apellido, la calle en la que vivía, la escuela a la que fui de niña. Me da escalofríos pensar en todo lo que de alguna manera supo sobre mí. Es fácil decir que era porque realmente era un espía, pero ¿cuáles son las probabilidades de eso? 0 probablemente. Entonces, ¿cómo lo sabía? Se explayó sobre lo aliviado que estaba de que yo no lo hubiera engañado, que era una chica honesta que no lo andaba engañando. Me puse a la defensiva y comencé a llamarlo raro, a lo que solo respondió riéndose, todo en mayúsculas. Como mencioné antes, esto fue cuando las aplicaciones de citas y los mensajes de texto no eran tan avanzados. Así que no podías enviar bombardeos de mensajes, lo que significa enviar el mismo texto decenas, tal vez cientos de veces. Él me bombardeó con risas en cada mensaje que enviaba. Sé que no suena como mucho, pero fue inquietante recibirlo. Estaba molesta y asustada, y lo único que podía hacer era recibir más risas. Después de un rato simplemente dejé de responder. No importó, ya que continuó enviándome mensajes durante varias horas más. Finalmente, después de una semana,
Fui a la oficina de mi proveedor de servicios y presenté una solicitud para que bloquearan su número. Pareció funcionar, ya que nunca volví a saber de él. También probó que no era un espía secreto ni nada parecido. Solo era un raro con conocimientos tecnológicos. Todo el episodio fue muy aislante y humillante. No hagas el hábito de dar tu número de teléfono a extraños. Nunca uso mucho estas aplicaciones, pero hay una vez que realmente se destaca, y fue gracias a una aplicación de citas. Hice match con una chica muy bonita. Era sencilla y parecía querer una noche tranquila, sin tatuajes, sin deseos de ir de fiesta, y no parecía estar interesada en drogas. Todo apuntaba a una noche agradable y tranquila. Acordamos cenar juntos para ver cómo fluía la conversación. Fuimos a un restaurante típico americano, un lugar al que solo fui una vez y que probablemente cerró ese mismo verano. Tomamos una mesa al fondo, y esta chica se deslizó junto a mí sin ninguna duda. Bueno, algo extraño, pero no lo más raro del mundo. Estábamos en la charla inicial, intercambiando nombres, cuando sentí sus dedos deslizarse en la palma de mi mano. Por alguna razón fingí que no lo había notado. Quiero decir, seguramente no estaba tratando de tomarme la mano 30 segundos después de conocernos. Cuando la mesera regresó para tomar nuestra orden de bebidas, sus dedos se entrelazaron con los míos en el clásico agarre de manos. Esto realmente estaba sucediendo. Pero eso no era lo más raro. Durante toda la comida, nunca soltó mi mano. ¿Puedes apretar más fuerte?, me preguntó. ¿Qué?, respondí. Vamos, tus manos son tan grandes y las mías tan pequeñas. ¿Puedes apretarlas fuerte?, continuó. Lo decía una y otra vez. Yo accedí, porque pensé que estaba siendo tierna. Ella se reía y movía mi muñeca de un lado a otro, como si estuviéramos en un paseo, no en un restaurante lleno de gente. La mesera trajo la comida y aún así, esta chica no soltaba mi mano. Hicimos lo mejor que pudimos para comer con una sola mano y un solo utensilio, mientras ella seguía pidiéndome que apretara más fuerte. Finalmente, me di cuenta de que no estaba siendo tierna, sino que simplemente estaba siendo muy rara. Vi a las otras mesas mirándonos con caras de confusión y me di cuenta de mi dilema. Eres tan fuerte, podrías lastimar a alguien, me explicó. Aprieta hasta que diga ¡ay!, insistió. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Aprieta más fuerte, aprieta hasta que escuches mis huesos crujir, me ordenó. En ese momento me empecé a asustar. Era como si quisiera que la lastimara. Finalmente solté mi mano de su pequeño y delgado agarre. Lo que parecía una cita segura resultó ser una completa lunática. Pedí la cuenta mientras ella rogaba que no me fuera, que todo era una broma y que no la entendía. Pagué. Salí por la puerta principal y nunca volví a verla. Ni siquiera tuve que bloquearla en la aplicación porque la eliminé inmediatamente después. A veces, sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué estaba buscando. Más importante, ¿lo encontró? Solía tener un trabajo que estaba relacionado con el trabajo sexual. Era completamente legal y me daba un salario decente, además de mucho tiempo libre. ¿Era seguro? No realmente. ¿Era divertido? Probablemente demasiado. Estaba en un punto extraño de mi vida, donde el peligro equivalía a emoción. Como siempre estaba divirtiéndome a través de mi trabajo, usaba muchas aplicaciones de citas para llenar mi tiempo libre. Tenía en mi cabeza que el trabajo era trabajo. Estos eran chicos que pagaban mis cuentas, no alguien con quien consideraría involucrarme. Pensaba que solo encontraría un novio casual en una aplicación, sin darme cuenta de que probablemente esa persona no estaría de acuerdo con mi estilo de vida. Para ser clara, hice match con un chico por el que estaba completamente enamorada. Sin entrar en demasiados detalles, él se veía y hablaba como los chicos con los que soñaba. Era tan hecho a mi medida que, de hecho, lo mantuve en secreto para mis amigos. Pensaba que si compartía mi descubrimiento, lo arruinaría de alguna manera, como si alguna de mis amigas pudiera robármelo antes de que siquiera pudiera conocerlo. En retrospectiva, tal vez sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Es lo que llamo ser bombardeada de amor. La fase de luna de miel, donde dos personas ven la versión más perfecta el uno del otro, mucho antes de que algo se estropee por quienes realmente son. Me estaban bombardeando de amor muy fuerte.
Quería hablar con este chico todo el tiempo, hasta el punto de que estaba afectando mi trabajo. Finalmente, cedimos y hicimos planes. No hubo cenas ni bares, me dio su dirección y pasé por su casa tarde una noche después del trabajo. Fue explosivo desde el principio. Literalmente, desde el momento en que nos conocimos en la puerta fue crudo y apasionado. Nada de la estructura estéril que tenía en el trabajo. Era como si realmente me dejara llevar y pudiera hacer lo que quisiera con este tipo. Cambió cuando las cosas se pusieron más intensas. Comenzó a hablarme de una manera que realmente no me gustaba. Me había hablado sucio desde que empezamos a chatear, pero esto era un paso más allá. Era cruel, degradante y, honestamente, un poco aterrador. «Pensé que te gustaba esto», dijo. Yo realmente no sabía qué decir. Empezó a hablarme sobre mi trabajo y lo que hacía mientras estaba en el reloj. De repente, comprendí que todo había sido una trampa de alguien que me conocía del club. Estábamos desnudos, entrelazados en su cama, con sus manos alrededor de mi cuello, y en ese momento no había absolutamente nada que pudiera hacer, salvo ceder y tratar de sobrevivir. Voy a mantener esta parte de la historia breve, ya que es un mal recuerdo para mí, horriblemente visceral y un desencadenante para muchos otros. El sexo se volvió tan violento que estuve entrando y saliendo de la conciencia. Las pocas personas con las que he hablado de esto me dicen que me desmayé. Cuando terminamos, insistió en que me quedara a pasar la noche. Fue una noche traumatizante, esperando lo peor. ¿Me golpearía? ¿Me volvería a violar? No sabía qué esperar, pero sabía lo que podría pasar. Era aterrador y nauseabundo estar allí en absoluto. Cuando finalmente me fui, acudí directamente a mis compañeros de trabajo, quienes no me apoyaron mucho. La mitad de ellos ni siquiera me creían. La otra mitad me aseguró que solo fue un malentendido. Algunos incluso conocían al tipo del que estaba hablando y me prometieron que él nunca haría eso. Fue horrible escapar de esa situación, solo para encontrarme siendo la villana en el exterior. Después, acudí a mis verdaderos amigos, personas que conocía fuera de mi trabajo. Sabían lo que hacía para ganarme la vida y, de alguna manera, me echaron la culpa a mí por eso. Decían que no debía haberme puesto en una situación así. Fue mi primera experiencia con la culpabilización de la víctima en los primeros 2000, y me dejó sola con mis peores temores. Decidí ir a la clínica y hacerme unas pruebas. Era algo que estaba dentro de mi control y que me daría resultados pragmáticos. No sabía lo que ese tipo me había hecho. ¿Estaba embarazada? Ahora tenía una ETS. Descubrirlo me traería al menos un poco de paz. Fui y me hice los exámenes. Luego me quedé en la sala de espera por algunos de los resultados más rápidos. Era tranquilo y un poco acogedor. Así que no dudé en acomodarme entre las sillas mullidas, viejas revistas y peluches raídos. Me desconecté mirando mi teléfono y tomé un poco de consuelo al poder esconderme por un momento. Sin embargo, no duró mucho. Mientras miraba la pantalla de mi teléfono, vi un texto familiar, algo que un conocido mío compartió. Era una captura de pantalla de mi perfil de Tinder junto con uno de los mensajes que le había enviado a una amiga. De alguna manera, el tipo que me abusó había obtenido esos mensajes y había hecho un meme de toda la situación. Conocí a un chico en OkCupid, que en ese momento era un sitio de citas que luego se convirtió en una aplicación de citas. Toda la relación fue genial de principio a fin, pero nuestra última cita se puso un poco loca. Habíamos salido juntos tal vez unas 4 veces, nada demasiado loco, y usábamos la aplicación para la mayor parte de nuestra comunicación. Confiaba en él, pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso con personas que realmente no conoces. Vivía sola en ese momento y no quería ningún estrés innecesario causado por hombres extraños que me rodearan. Durante esas primeras 4 citas le expliqué, no de manera muy sutil, que había consumido hongos alucinógenos algunas veces en el pasado, y era una gran defensora de ellos. Mi cita perdió totalmente la cabeza, completamente celoso de que yo los hubiera experimentado antes. Como nos estábamos llevando bien, alardeé de ser defensora de los hongos y le ofrecí conseguirnos unos para nuestra próxima cita. Acordamos no hacer nada alocado. Ese fin de semana habría un desfile, así que sugerí que comiéramos una pequeña cantidad y luego saliéramos a ver las festividades. El primer error que cometí fue ofrecer mi casa como punto de partida. Él vino,
Y pasamos el rato un poco hasta que ambos estuvimos relajados. Comer hongos y cosas por el estilo depende en parte de que todos estén cómodos. Solo después de que nos estábamos riendo y pasándolo bien saqué la bolsa. Él la miró en silencio y asombro. Realmente no era una gran cantidad ni nada por el estilo, pero él sabía que era el momento de probarlos. Mirando atrás, si hubiera prestado atención, me habría dado cuenta de que esa mirada en silencio era una gran señal de alerta. Claramente este chico tenía expectativas delirantes sobre lo que esos hongos le harían. En lugar de aplicar algo de lógica, dividí las porciones de tallos y sombreros y esperé a que se calmara. Los comimos juntos, un mordisco seco y rancio a la vez. El desfile en sí no comenzaba hasta dentro de 1 o 2 horas, lo que era perfecto. Teníamos tiempo para calmarnos y hablar mientras el viaje se nos acercaba. Solo comimos 1 gramo, lo suficiente para sentir los efectos y tal vez experimentar alguna que otra alucinación leve. Yo estaba demasiado confiada en mi habilidad para manejarnos en un estado psicodélico. Le expliqué que iba a usar el baño antes de que saliéramos. Me levanté, hice lo que tenía que hacer, y volví para seguir conversando con mi cita durante otros 20 o 30 minutos. Ya casi era la hora de irnos cuando él explicó que también quería ir al baño antes de salir. Se levantó para ir, y yo simplemente me relajé en el sofá hasta que regresara. Esperé 5, 10, 15 minutos. El tiempo no me registró hasta que habían pasado casi 45 minutos. ¡Wow! Ahora estábamos tarde para todo el desfile. ¿Cómo no me di cuenta? Por supuesto, eran los hongos recorriendo mi torrente sanguíneo. Miré la bolsa y vi que estaba parcialmente abierta. Eso era raro. Recuerdo haberla cerrado con cuidado y sacado todo el aire. La agité y me di cuenta de que faltaban un par de gramos de hongos. Esa era la razón por la que estaba tardando tanto. No estaba usando el baño, se estaba encerrando ahí. Me acerqué sigilosamente a mi sala de estar con una creciente sensación de pavor. ¿Qué tan malo iba a ser? Brevemente imaginé que se había suicidado ahí dentro. No, eso es una locura, literalmente una locura. Me recordé a mí misma que todo esto era para divertirnos. Me acerqué a la puerta del baño y fui a tocar, pero no pude. Estaba en un viaje bastante fuerte en ese punto, y no quería nada más que mantener esa puerta cerrada por el resto de mi vida y nunca enfrentar las consecuencias. Con mano temblorosa levanté el puño y llamé a la puerta, y lo llamé por su nombre. Temblorosa levanté el puño y llamé a la puerta y lo llamé por su nombre. Sí, respondió a través de la puerta. ¿Estás bien?, pregunté. Oh, sí, dijo. Olvidé que estabas aquí. Sacudí la cabeza. Estamos dentro de mi casa. ¿Cómo puedes olvidar que estoy aquí? ¿Puedo abrir la puerta? Si puedes, yo no pude encontrarla antes, me explicó. Giré el pomo y me dispuse a enfrentar mi peor pesadilla. No era sangre ni tripas ni nada por el estilo. Mi cita había destapado un rotulador y había escrito cada pensamiento que había tenido en las paredes de mi baño durante la última hora. Diagramas de Venn, gráficos de barras, cualquier cosa que puedas imaginar. Todo tenía que ver con Dios, la espiritualidad y cualquier otra forma de tontería de la nueva era. En ese momento, siendo una mujer joven, estaba alquilando el lugar donde vivía. La tinta por todas las paredes era una garantía de que perdería mi depósito y tal vez incluso sería desalojada. Por supuesto, en mi estado mental alterado, las consecuencias parecían mucho peores en mi cabeza. Empecé a derrumbarme en ese punto, a lo que él no respondió muy bien. Ambos nos refugiamos y soportamos un mal viaje, entrando y saliendo todo el tiempo. Fue una experiencia horrenda, estar esencialmente atrapada con alguien en un lugar que se supone que es tuyo. Sé que todo esto fue idea mía, pero nunca habría sugerido que se dosificara con otros 2 gramos extra, como si supiera lo que estaba haciendo. Más tarde me confesó que había tenido delirios espirituales. Me ayudó a pintar el baño para intentar recuperar mi depósito, pero nunca volvimos a hablar. Y jamás, nunca he vuelto a ofrecerme a tener un viaje con otra pareja. No consuman drogas y manténganse alejados de las aplicaciones de citas, chicos. Usaba Tinder y otras aplicaciones de citas cuando era más joven y estaba soltera. Un día, hice match con un chico que era casi 10 años mayor que yo. Tenía solo 21 años en ese momento. A pesar de la diferencia de edad, que me desconcertó un poco, conectamos muy bien.
Muchos de nuestros intereses coincidían, incluso habíamos asistido a algunos de los mismos conciertos. Tener tanto en común con un hombre mayor fue un verdadero impulso de confianza para mí. En solo una semana él sugirió que no perdiéramos tiempo y que nos enamoráramos. Dejó claro que quería conquistarme, pero no había ninguna presión ni urgencia sexual. Este era un tipo genuinamente amable que quería ser dulce con alguien. Más tarde insinuó que deberíamos mudarnos juntos y comenzó a hacer una lista de nuestras pertenencias personales, viendo qué cosas teníamos duplicadas y cuáles no. No era algo tedioso, era lindo y una buena forma de hacer pequeñas conversaciones. Me recordaba al juego Pesca, pero en una versión de citas para adultos. Por último, dijo que estaría feliz de adoptar a mi hija. Esto era algo enorme para mí en ese momento. Siendo joven, recién soltera, y además una madre primeriza. Describió todas las responsabilidades y roles que le encantaría cumplir, lo cual tocaba todas las fibras de mi corazón. Era como un sueño hecho realidad. Todo esto lo expresó antes de que siquiera nos conociéramos. Solo habían pasado 7 días de estar hablando. Viéndolo ahora, es de lo más psicótico que puedo imaginar, pero yo era joven, ingenua, y no reconocía a los raros en las aplicaciones de citas. El señor, lo digo todo, no dijo una palabra en persona. Nos conocimos en un restaurante agradable para una cena temprana y nos quedamos callados durante 2 horas. No hay otra forma de describirlo. Traté de hablar con él por un rato, pero solo asentía o sacudía la cabeza, o simplemente no reaccionaba. Lo que sí hacía era mirarme durante un tiempo inquietantemente largo, sin expresión, directamente a los ojos. Si movía sus ojos hacia otro rasgo mío, me dedicaba la misma mirada despiadada hasta que volvía a mover la vista. Nunca había visto algo así en mi vida. Dividimos la cuenta y me fui a casa. Nos comunicamos por mensajes durante otra semana mientras yo luchaba por hacerle saber que ya no estaba interesada. Él mencionó la planificación de una segunda cita, lo que me obligó a finalmente ser honesta. Tuvimos una discusión ida y vuelta durante tal vez 1 hora sobre lo mismo, que ya no hablaríamos ni nos veríamos más. Él decía que no entendía y seguía con su charla empalagosa. Cuando finalmente entendió que lo nuestro había terminado, lo tomó sorprendentemente bien. No suplicó ni pidió otra oportunidad, ni me pidió que nos viéramos por última vez. De hecho, nunca volví a saber de él. A pesar de ese silencio, nunca he olvidado esa maldita mirada. La gente habla de atravesar con la mirada, y eso debe ser lo que quieren decir. Oscura, inexpresiva y sin pestañear. Podía sentir mi corazón latiendo más y más fuerte cuanto más tiempo me miraba. A veces me pregunto en qué estaba pensando mientras se quedaba ahí, mirándome de esa manera. Conocí a una chica en Ocupid hace muchos años. Había pasado por una devastadora ruptura 1 año antes y no me había recuperado bien durante los 12 meses siguientes. Me metí en las aplicaciones de citas sin una idea clara de lo que quería. Lo único que me gustaba con certeza era observar a las personas a través de sus perfiles y mensajes. Podías notar que algunas chicas eran absolutamente salvajes, pero luego había otras que parecían estar obviamente locas. Cuando digo locas, no me refiero a va a arrepentirse de esto mañana. Me refiero a locura clínica, personas teniendo crisis en un entorno cibernético. Hice match con una de estas chicas. Era atractiva y más o menos de mi tipo, dejando de lado su inestabilidad mental. Intercambiamos algunos mensajes que iban desde preguntas curiosas hasta amenazas de violencia y sexting. Esta chica estaba completamente desquiciada. Nos encontramos para una cita en el almuerzo, donde realmente pude conocerla. Ella pidió un cóctel y luego me dijo que tomaba 8 pastillas de clonazepam al día. Para los que no lo saben, el clonazepam es un benzodiazepina que relaja el cerebro y se prescribe para tratar ataques de pánico y trastornos de ansiedad. También puede ser altamente adictivo. Tomar 8 pastillas al día es como escuchar que Evel Knievel saltó 500 autobuses o algo así. No debería ser posible. Como un accidente de tren, no podía dejar de mirar. De nuevo era atractiva para mis gustos específicos y además completamente loca. Necesitaba a esta chica más de lo que ella me necesitaba a mí. Necesitaba sus estallidos impredecibles. Necesitaba su manipulación emocional. Necesitaba verla amenazar a la gente en público y luego tener una crisis al respecto más tarde.
No estaba conectando con esta chica, simplemente me gustaba el caos que creaba. Regularmente le decía que esto no funcionaba y que no tenía un futuro previsible. A ella no le importaba. Estaba tan loca que estaba completamente desconectada de la realidad. Después de unas 6 semanas de citas regulares, finalmente terminé con ella. Estaba claro lo tóxica que era toda la relación. Y claramente yo había contribuido a eso, pero solo desde el punto de vista de ser un espectador. Esta chica iba a estar loca de todas maneras, y durante un tiempo tuve un asiento de primera fila. Sabía que terminar con ella sería complicado solo por lo que había visto, pero nunca podría haber predicho hasta dónde llegaría. Tuvimos varias citas que terminaron en confrontaciones con meseros, porteros o cualquier autoridad local. Salir con esta chica se estaba convirtiendo en un problema que podría tener consecuencias a largo plazo. Una noche, ella vino a mi casa con las mismas expectativas de siempre. Íbamos a tomar algo, poner música y luego planear a qué bares ir. Pero esta vez le dije que no. Era el final. Ella no lo tomó bien, de hecho no lo aceptó para nada. Era como si ni siquiera me hubiera escuchado. Para decirlo claramente, esta chica seguía su propio ritmo, o más bien, navegaba en un estado constante de psicosis. Era lo suficientemente amable como para volcar toda su locura sobre mí, y honestamente, probablemente me lo merecía. No puedes tomar una foto de una serpiente de cascabel sin arriesgarte a que te muerda. Dicho esto, fue relativamente fácil lidiar con la tormenta. Me gritó, trató de provocarme para pelear, me miró con esos ojos desquiciados y me escupió en la cara. La clásica escena de ruptura que ya había visto docenas de veces. Y así, se fue. Empacó las pocas pertenencias que le importaban y cerró la puerta de golpe tan fuerte que se rompió el vidrio de la ventana. Lo tomé como otra victoria y me conté a mí mismo que tuve suerte de que terminara ahí. Pero no terminó ahí. No usé mi cuenta de Ocupid por un tiempo después de salir con esa chica, probablemente por culpa. De todas formas, una semana después recibí un correo electrónico informándome que mi cuenta había sido baneada y que podría haber una investigación dependiendo de la naturaleza del cierre de mi cuenta. Leí los detalles una y otra vez, pero nada tenía sentido. Me convencí de que debían haber cometido un error, que tenían al chico equivocado. Entonces comencé a recibir notificaciones de Snapchat, una tras otra. Abrí la aplicación y descubrí que eran de la chica que acababa de dejar. ¿Te gusta esto? ¿Pensabas que ibas a salirte con la tuya?, decían los mensajes. Todos eran vagamente intimidantes, llenos de insultos. Me estaba exponiendo por completo. ¿De qué demonios estás hablando?, le pregunté. Todo empezó a tener sentido. Ella hizo que banearan mi perfil, y de eso trataba el correo que recibí antes. Les contó todo tipo de mentiras locas sobre mí, lo suficiente como para que me cerraran la cuenta. Dios sabe qué tipo de cosas inventadas les dijo. Podría haber sido literalmente cualquier cosa. Por eso el correo parecía tan directo cuando lo leí. Estaban bajo la impresión de que yo estaba usando la aplicación para abusar de mujeres. Todo esto se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Me preguntó si quería hablar y hacer las paces. Le dije que estaba loca, y que involucrarme con ella fue un gran error. Luego comenzó a enviarme fotos, pero no del tipo divertido. Durante toda la noche recibí fotos de diferentes armas de fuego, todas colocadas en varias posiciones junto con diferentes tipos de municiones. Ni siquiera sabía que tenía acceso a ese tipo de cosas, pero ahí estaba, en el otro extremo de una loca adicta a los benzos, mostrándome su arsenal. Creo que finalmente se quedó dormida o algo, ya que los mensajes pararon. Fui y la bloqueé en todas las plataformas mientras estaba distraída y borré cualquier perfil que no fuera necesario. La última cosa que me dijo fue que tuviera cuidado, lo cual realmente hice durante algunas semanas. Sabía dónde vivía, pero nunca llegamos a intercambiar números de teléfono. Afortunadamente fue bastante fácil de perder después de que rompí con ella. No te involucres con personas locas. Si lo haces, no hagas lo que yo hice y los provoques. Me metí en las aplicaciones de citas para empezar a experimentar. Pasé por una ruptura terrible y juré alejarme de los hombres para siempre. Usar una aplicación me pareció la manera perfecta de romper el hielo y conocer a alguien que pudiera entender mi situación actual. Tampoco sabía una mejor forma de sumergirme en el mundo del lesbianismo. Me conecté con otra chica y parecía muy cool, súper alternativa,
y no era alguien con quien normalmente me habría relacionado. Pero teníamos el mismo gusto musical y otras cosas nerd, así que realmente conectamos a nivel superficial, lo cual me dio el impulso de autoestima que estaba buscando. Salimos en algunas citas antes de que algo físico sucediera. Salir con una mujer fue una experiencia totalmente diferente para mí. No había ningún tipo de avances sexuales incómodos ni miradas furtivas, nada de eso. Era tan normal que realmente empecé a verme en ese estilo de vida. Lo que no sabía es que existe una epidemia de lesbianas de buen tiempo. Mujeres como yo. Me percibía como una rareza, pero resultó que en realidad estaba encajando en un estereotipo. Una noche, finalmente tuvimos contacto, y fue una de las mejores sesiones de besos de mi vida. Las cosas empezaron a avanzar mucho más rápido después de eso. La llevé a cenar. Luego fuimos a algunos bares gays a hacer karaoke. Ella me dejó sola para ir a charlar con los chicos en el bar, mientras yo me quedaba sola en una mesa. Le siguieron comprando tragos, y ella se emborrachó más y más, mientras yo esperaba pacientemente a que volviera. Eventualmente, entró un grupo de chicas universitarias, y ella inmediatamente se acercó a ellas. Todas salieron a fumar un cigarro. Suspiré y terminé mi cerveza. Mi cita y una de las chicas volvieron y se dirigieron al fondo del bar, cerca de los baños. Se detuvieron y comenzaron a besarse contra la pared. Estaba atónita, como si estuviera viendo la escena de nuestro primer encuentro, tan espontáneo y en la parte trasera de un bar sucio. Como mencioné antes, había pasado por una ruptura traumática con un exnovio, y verla jugar conmigo estaba trayendo de vuelta todos esos viejos sentimientos. La autoestima que había estado trabajando se estaba desmoronando. Me fui, pero ella me siguió. Lloraba y suplicaba que no me fuera, que estaba borracha y que a veces besaba a extraños. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos mis sentimientos románticos fueron destruidos en ese momento. Aún así, seguimos saliendo como amigas tal vez por un mes más. Parte de mí no podía soltar ese impulso de ego, esa sensación de ser deseada. Un día, ella intentó acercarse de nuevo. Fue torpe y aleatorio, igual que cuando vi cómo besaba a esa desconocida. Pude notar en ese momento que realmente no tenía sentimientos por las personas, sino que solo tenía deseos por ciertas cosas. No importaba quién estuviera cerca, siempre y cuando ella estuviera satisfecha. Resultó que ella era el estereotipo, no yo. Rechacé sus avances, pero más que eso le di un sermón. Le dejé saber que no estaba interesada en chicas comunes que no podían descubrir lo que querían, y la llamé mentirosa. Ella empezó a gritar y a actuar como una loca, esperando que yo la consolara. No lo hice. Simplemente le dije que se bajara de mi coche y que no me llamara nunca más. Actuar como una niña es la forma número 1 de hacer que cierre la puerta contigo. En lugar de simplemente abrir la puerta y salir como una adulta, ella apretó el puño y rompió la ventana de mi pasajero. Fue increíble ver cómo el vidrio y la sangre explotaron en todas direcciones. Francamente, me sorprendió que tuviera la fuerza para hacer eso. Empecé a preocuparme de que me fuera a golpear, pero hizo lo impensable. Saltó de mi coche y corrió hacia una intersección concurrida. Luego se tumbó en medio de la carretera. Aceleré tan rápido que ni siquiera me molesté en cerrar la puerta. La velocidad hizo que se cerrara de golpe, y nunca volví a saber de ella. Tampoco apareció en las noticias como un cadáver en la carretera, así que supongo que reaccionó antes de que alguien pudiera atropellarla. Soy una mujer muy extrovertida, pero soy más grande de lo que la mayoría de los hombres prefieren, por lo que tengo dificultades para hacer conexiones. Dicho esto, estuve en todas las páginas y aplicaciones de citas durante al menos 5 años. Era la forma más fácil de mantenerme activa en la escena de citas sin fracasar constantemente. Salir con personas que solo conoces a través de Internet puede llevar a algunos encuentros extraños. Uno de estos encuentros ocurrió cuando acepté una invitación para una cita. Vino de uno de los hombres más bajitos que había visto en mi vida. No tengo nada en contra de salir con hombres más bajos que yo, pero me siento incómoda cuando son demasiado pequeños. Mido 1,79 m y tengo sobrepeso. Este tipo medía 1,60 m y tal vez pesaba 52 kilos. A pesar de la enorme diferencia de tamaño, parecía un tipo genuinamente amable. Teníamos muchas cosas en común, e incluso parecía tener su vida en orden.
Muchos chicos y chicas en los servicios de citas en línea no tienen trabajo ni coche, ni casa o ingresos de ningún tipo. Así que, cuando conoces a alguien que tiene todas esas cosas, definitivamente intentas mantener la conversación. Fuimos a tomar algo a un bar. Él era amable. Nos estábamos divirtiendo. Pero eventualmente comenzó a hacer comentarios extraños sobre mi altura y lo fuerte que me veía. Pensé que tal vez era un poco socialmente torpe, pero no parecía malintencionado. Sin embargo, no paraba. Cada 2 palabras de su boca eran un cumplido sobre mi tamaño. Se volvió más y más incómodo, hasta el punto en que ya no pude disfrutar de la cita. De una forma extraña y retorcida comencé a entender lo que las chicas dicen cuando se quejan de ser objetificadas. Es como si no fueras una persona en absoluto. Al final de la cita, me dijo que tenía un fetiche por ser levantado, cargado y apretado por mujeres más grandes que él. Me dijo que nada más lo satisfacía y que llevaba muchos años sintiéndose así. Bueno, cada quien tiene lo suyo, al menos ahora podía entender qué le atraía de mí físicamente. Así que acepté una segunda cita. Durante las semanas previas, todos sus mensajes comenzaron a centrarse en lo emocionado que estaba por ser levantado por mis grandes y fuertes brazos, y cómo se preguntaba si podría levantarlo por encima de mi cabeza. Finalmente ese era el único tema. Lo admitiré, me incomodé, y le dije educadamente que ya no estaba interesada. Lo tomó sorprendentemente bien para ser alguien tan directo. En parte esperaba el típico comportamiento pegajoso de «eres la única para mí». Lo juzgué demasiado pronto, resultó ser un tipo bastante decente, solo un poco descarado con su fetiche. Pero esa no fue la experiencia más rara. Hice match con un chico en OkCupid, pero nunca llegamos a conocernos. Nunca se mencionó una cita. Hablamos brevemente y luego desapareció durante unos meses. Un día reapareció en mis mensajes, disculpándose por su ausencia y explicando que había estado saliendo con otra chica de OkCupid por un tiempo. No hay problema, para eso es el servicio, después de todo. Explicó además que él y la otra chica habían roto, pero que seguían hablando de vez en cuando. Bien, perfecto. Pero ¿qué tenía que ver yo en todo esto? Entre ellos había poca química, pero aparentemente el sexo era muy bueno. Querían saber si me interesaría unirme a ellos en un trío para mejorar su vida sexual. Era espeluznante, insultante, y me alejó de los servicios de citas por un buen tiempo. Sin embargo, tuve un final feliz. Mi pareja a largo plazo y yo nos conocimos en OkCupid, y no podría estar más feliz. Solo tienes que filtrar a los equivocados y a los raros hasta que encuentres al adecuado que encaje. Tuve una cuenta en OkCupid durante algunos años, y de vez en cuando entraba, principalmente cuando me emborrachaba, para enviar mensajes o ver si tenía algún match. Un día, una chica linda me envió un mensaje, y realmente congeniamos. Era solo el típico conocerse, cosas como ¿a qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus pasatiempos? Le dije que trabajaba en el turno de noche de un Walmart local, y en ese momento no pensé que darle esa información me causaría problemas. Pero vaya si me equivoqué. Seguimos enviándonos mensajes durante algunos días, conociéndonos. Ella era profesora y un poco mayor que yo, lo cual me parecía genial. En ese momento yo tenía un trabajo de salario mínimo, así que realmente no veía mucho futuro entre nosotros. Nuestras conversaciones empezaron a volverse un poco aburridas, así que siendo el idiota que soy, decidí que lo mejor sería simplemente dejar de hablarle por completo, en lugar de decirle que no estaba interesado. Ups, pasaron algunos días y ella me envió algunos mensajes, pero nuevamente, siendo un idiota, no respondí. Recuerdo que en ese momento me sentía bien al estar tan seguro de mis acciones. En mi cabeza era simple: fantasma a esta chica, y desaparecerá en poco tiempo. Sin embargo, no desapareció. Los mensajes se volvieron directamente hostiles, preguntándome por qué no le hablaba, por qué no quería ser su amigo. Pero no obtendría ninguna respuesta de mí. Seguí adelante y traté de hablar con otras chicas, sin remordimientos. Pasaron unos días más cuando, una noche, alrededor de las 2 de la mañana, un compañero de trabajo se me acercó y me dijo que una chica estaba preguntando por mí. En ese momento no relacioné los hechos, así que lo ignoré. Luego, durante las siguientes noches en el trabajo, mis compañeros seguían acercándose a decirme que esa chica venía y preguntaba por mí. Finalmente recordé que le había dicho dónde trabajaba,
La gente reportaba que la veían en el estacionamiento durante semanas, deambulando de una puerta a otra alrededor del edificio, entrando y saliendo. Alguien estaba merodeando por toda la propiedad después de la puesta de sol. Era solo cuestión de tiempo antes de que me encontrara en algún lugar de la tienda. La noche siguiente, me encontró. Llegó con un chico y me confrontó por ignorar sus mensajes en OkCupid. No fue hostil al preguntármelo, así que le dije que había estado ocupado y que no había entrado a la página en un tiempo. Torpemente ella dijo, «Bueno, está bien. Solo mándame un mensaje cuando llegues a casa». En ese momento estaba un poco asustado, pero seguí siendo fiel a mí mismo. No le envié un mensaje, esperando que simplemente me dejara en paz. Por supuesto, esto solo empeoró las cosas. Ella empezó a aparecer para buscarme en mis días libres, continuando con las preguntas a mis compañeros de trabajo sobre mi horario, e incluso pidiendo mi dirección. La próxima vez que la vi, fue alrededor de las 3 de la mañana, de nuevo con otro chico diferente al anterior, preguntándome por qué aún no le había enviado un mensaje. Esta vez, fue mucho más agresiva diciendo, ¿qué clase de persona le hace esto a alguien? Las cosas malas les pasan a ese tipo de personas. Insistí en lo mismo que antes. He estado ocupado y no he entrado en la página, y como siempre continué ignorándola. Después de escuchar varias veces que había vuelto a aparecer buscándome, y de temer que esta chica loca me apuñalara en el estacionamiento, finalmente todo se detuvo. Dejó de venir a mi trabajo y dejó de enviarme mensajes. Al final, todo mi esfuerzo y perseverancia dieron frutos. Pasó a acosar a otra persona. Tomó 6 semanas en total, pero todo lo que tuve que hacer fue absolutamente nada para que ella se diera cuenta de que todo había terminado. Moraleja de la historia: ignora tus problemas y eventualmente desaparecerán. Mi historia no es algo horrífico, pero es infamemente la peor cita de mi vida. Todo comenzó en OkCupid. Hicimos match, intercambiamos algunos mensajes, y luego planeamos una pequeña cita para tomar café. Él era lindo, agradable, y vivía en mi área. En ese momento no pensé que tipos como él existieran. Aún así hay muchas cosas locas que ocurren con las citas en línea, así que siempre intentaba ser cuidadosa en mis encuentros. El café fue un éxito. Resultó que teníamos muchas cosas en común. Disfrutábamos de la misma música y películas, e incluso frecuentábamos un par de los mismos bares. Aún era temprano en el día, así que decidimos ir al otro lado de la ciudad para tomar un par de tragos. Él me siguió de regreso a mi apartamento, lo cual aún lamento hasta el día de hoy. Nunca dejes que un desconocido sepa dónde duermes por la noche. Desde mi apartamento me fui con él al bar. Todo iba bien hasta que pedimos la segunda ronda de bebidas. Fue entonces cuando decidió que ya estábamos siendo más que amigos y empezó a ponerme las manos encima. Al principio fue gracioso, pero luego me agarró por la parte de atrás del cuello y honestamente fue lo más aterrador del mundo. No había ninguna razón para eso y cambió completamente el ambiente. Después de que llegó la segunda ronda de tragos, ya no había espacio entre nosotros. Me estaba ahogando con lo cerca que estaba. Luego tuvo el descaro de hacerme pagar por la segunda ronda. Estaba en shock, absolutamente desconcertada. ¿Este era su plan? ¿Este era su método para acostarse con alguien? Me excusé y fui al baño solo para salir de debajo de él. Pagué las bebidas, lo que significaba que ya no teníamos ninguna deuda si quería escapar. Ahora sería el momento perfecto para irme. El problema era que recordé que él sabía dónde vivía. Si desaparecía en ese momento, este tipo definitivamente iba a venir a buscarme. Eventualmente me encontraría en mi apartamento. Llamé a uno de mis amigos y le pedí consejo. Me dio algunos puntos sobre cómo dirigir la conversación para llegar a casa a salvo. Incluso se ofreció a venir a buscarme. Mientras estaba teniendo esa conversación, una de mis amigas me envió un mensaje preguntando cómo iba la cita. No soy muy buena con la tecnología, así que esperé a responderle hasta que terminé mi llamada. Después de colgar, abrí el mensaje de mi amiga y respondí con: «Esta cita es una tortura. Estoy en el infierno con este tipo, tratando de descubrir cómo salir». Tiré mi teléfono en mi bolso y puse mi mejor sonrisa para regresar a la mesa. Cuando volví, él me estaba mirando fijamente como si disparara balas con los ojos. El mensaje que pensé que le había enviado a mi amiga, en realidad lo envié a este idiota.
Desearía haber visto mi propia cara en ese momento, porque en ese instante me di cuenta de todo. Claro, cometí un gran error y me avergoncé por completo, algo inevitable, pero también había creado una situación que puso fin a la cita. No había otro lugar al que ir más que a casa. Él no se quebró, sin embargo. Abrazó el drama y comenzó todo un show de lástima sobre cómo no era una buena cita. Le rogué que me dejara ahí, que yo me encargaría de volver a casa. Se negó. Era su manera de compensar por ser raro, haciéndome sufrir aún más. Durante 30 minutos me senté a su lado en el coche, mirando por la ventana y disculpándome torpemente cada pocos minutos. Cuando volvimos a mi apartamento, atención a esto. Todavía intentó besarme, incluso esperó a que entrara a mi casa antes de irse, solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Lo más loco fue recibir una llamada de él al día siguiente, queriendo saber si saldría en una segunda cita con él. Era una locura ver cómo muchas personas en el mundo de las citas estaban totalmente desconectadas de la realidad, incluyéndome a mí. Definitivamente esto genera muchas historias locas.